Uf, vaya semanita hemos tenido, ¿verdad? Se notaba el pánico en el ambiente, con el mercado haciendo de las suyas, reajustando todas las expectativas. Pero en medio de todo ese ruido y esas caídas, hubo un grupo de empresas que aguantó el tipo de una forma espectacular. Así que hoy vamos a meternos de lleno a analizar qué son exactamente estos aristócratas del dividendo y sobre todo si de verdad son esa pieza defensiva que puede marcar la diferencia cuando las cosas se ponen feas. Venga, esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a tomarle el pulso al mercado para entender el contexto. Después, nos adentramos en el club de los aristócratas y vemos cómo han sobrevivido a otras tormentas. Ojo, también veremos que no es una estrategia perfecta. Y para terminar, destilaremos cuál es la verdadera idea de inversión que hay detrás de todo esto. Muy bien, pues empezamos por el principio. Para entender por qué de repente todo el mundo habla de estrategias defensivas, tenemos que ver qué está pasando, sentir esa ansiedad que se respira ahora mismo en los mercados. Y este número, la verdad, lo resume todo bastante bien, un menos 1,65%. Fue la peor sesión para el S&P 500 en un mes, el pasado jueves. Y esto no es solo un dato, es el sonido de la alarma, es el nerviosismo de los inversores hecho número. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras el mercado en general se pegaba ese batacazo del 1,65, el índice de los aristócratas del dividendo apenas se movió. Cayó un 0,49%. Y esa diferencia, creedme, no es ninguna casualidad. Es su famoso carácter defensivo en plena acción. Y es la razón por la que estamos analizando esto hoy. Venga, pasemos de la turbulencia a la calma. Vamos a ver quiénes son exactamente estos aristócratas. ¿Qué los hace tan especiales como para formar parte de este club tan exclusivo? Pues la definición es súper estricta pero muy clara. Para ser un aristócrata del dividendo, una empresa tiene que cumplir una condición de hierro, ser parte del S&P 500 y, lo más difícil, haber subido su dividendo cada año sin faltar ni uno durante al menos 25 años, casi nada. O sea que los requisitos para entrar en esta especie de lista de oro son dos, pero son durísimos. No solo tienes que estar entre las 500 mayores empresas de Estados Unidos, sino que tienes que haber demostrado un compromiso con el accionista a prueba de bombas durante un cuarto de siglo. Se dice pronto. Y ojo que aquí está la clave de todo. Lo importante no es la rentabilidad por dividendo que tengan en un momento puntual. No. La magia está en la constancia, en la fiabilidad de ese crecimiento. Y para que nos hagamos una idea de lo exigente que es el filtro americano de 25 años, en Europa el listón está mucho más bajo. Allí solo se piden 10 años seguidos. Vale, vamos a la parte de las pruebas, porque lo que vimos la semana pasada está muy bien, pero podría ser una anécdota. Así que vamos a tirar de hemeroteca y a someter a estos aristócratas a las pruebas de estrés más duras que hemos vivido en la historia reciente. La teoría, de entrada, ya nos da una pista. Estas acciones suelen tener una beta en torno a 0,8. Y esto, traducido al cristiano, significa que tienden a ser un 20% menos volátiles que el mercado. Es decir, si el mercado se cae un 10%, en teoría, ellas solo deberían caer un 8%. Y esta frase resume su filosofía a la perfección. Es que es brillante. Ganar perdiendo menos. La estrategia no va de intentar cazar las subidas más bestias del mercado. Va de algo mucho más simple y a la larga más potente. Ganar perdiendo menos en las caídas. Y aquí tenemos la primera prueba de fuego de verdad, la gran crisis financiera de 2008. El S&P 500 se hundió un 37%, una auténtica masacre. Y los aristócratas cayeron, por supuesto, pero solo un 21,9%. Eso es proteger 15 puntos porcentuales de capital. Saltamos en el tiempo hasta el último mercado bajista, el de 2022, provocado por la inflación y la subida de tipos. Y el patrón se repite. El S&P 500 un 18% abajo, los aristócratas apenas un 6%, otra vez una protección de casi 12 puntos. Esto ya no parece casualidad. Entonces, ¿esto es solo para perfiles conservadores o gente a punto de jubilarse? Pues no, para nada. Para alguien que ya necesita rentas, esto es como tener un sueldo que además crece cada año. Pero para un inversor joven que está acumulando, el poder está en la reinversión. Cada dividendo compra más acciones, que generan más dividendos, y se crea el famoso efecto bola de nieve del interés compuesto. Pero bueno, seamos claros. Sería un error vender esto como una especie de solución mágica. No lo es, no es una estrategia infalible y es importantísimo entender cuándo falla y en qué escenario se puede quedar muy atrás. Básicamente, hay 3 riesgos clave que hay que tener en el radar. El primero, los pánicos de liquidez, los cisnes negros como el crash de la COVID. El segundo, su rendimiento en mercados alcistas muy fuertes, sobre todo si la tecnología tira del carro. Y el tercero, que quizá es el más doloroso, es el de los ángeles caídos.
Y si lo vemos con datos, se entiende perfecto. En un año de euforia tecnológica como este, el S&P 500 con todo el peso de las grandes tecnológicas sube un 25%. Una pasada. Los aristócratas, que están mucho más diversificados, apenas un 7%, y durante el pánico de marzo de 2020, cuando se vendió absolutamente todo, no sirvieron de protección. Su fuerte son las recesiones económicas, no los ataques de pánico repentinos. Y este es el riesgo más gordo, que un historial de 25 años no te garantiza el futuro. Y cuando una de estas empresas rompe la racha y recorta el dividendo, el castigo es doble. Te quedas sin los ingresos y el precio de la acción se desploma. Y ha pasado con gigantes, ¿eh? Le pasó a AT&T y más recientemente en 2024 a Walgreens y a 3M. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de ver lo bueno y lo malo? ¿Cuál es la conclusión final? Vamos a intentar destilar la verdadera tesis de inversión, la idea de fondo que se esconde detrás de los aristócratas del dividendo. Y esta es, para mí, la idea más importante de todas. No se invierte en estas empresas persiguiendo el dividendo. Se utiliza su historial de 25 años como el filtro de calidad más bestia que existe. Es un mecanismo que, en el fondo, te ayuda a encontrar negocios con una disciplina de capital brutal, balances a prueba de bombas y una calidad tan alta que se pueden permitir el lujo de subir el pago a sus accionistas año tras año, en las buenas y sobre todo en las malas. El dividendo creciente no es la causa, es el resultado de la calidad del negocio. Y por eso el retorno total que se obtiene es dinámico. No es solo la rentabilidad por dividendo que te dan hoy, es la suma de tres cosas. Esa rentabilidad más su crecimiento anual más la revalorización de la propia acción. Es un motor con tres fuentes de potencia. Mirad, esta analogía creo que lo resume a la perfección. Comparar la rentabilidad de un aristócrata con, no sé, una letra del tesoro es un error de concepto. Una letra del tesoro es como un cubo de hielo. Te da un rendimiento fijo, sí, pero es un activo estático, y la inflación se va comiendo tu poder de compra, lo va derritiendo. Un aristócrata es más bien como una planta que crece. Es un activo dinámico, te da frutos, que son los dividendos, pero es que además esos frutos son más grandes cada año, y la propia planta, el capital, también va creciendo. ¿Y cuál es el resultado de este enfoque de la planta que crece? Pues a largo plazo, el rendimiento total anualizado del principal ETF que replica estas empresas, el Noble, ha sido de un 10,5%. Sencillamente no hay comparación posible con los activos estáticos. Así que cerramos con esta reflexión. En los momentos de pánico que hemos vivido y en los que sin ninguna duda volveremos a vivir, ¿dónde tiene más sentido poner la confianza? ¿En un cubo de hielo que sabemos que se va a ir derritiendo con el tiempo o en un filtro de calidad que, por su propia naturaleza, está diseñado para crecer y resistir a largo plazo? Creo que la respuesta a esa pregunta define toda una filosofía de inversión.